¿Qué es Música por un Cambio? Música por un Cambio es un proyecto dedicado a combatir mediante la música el racismo y la discriminación en México y en Estados Unidos. Esta serie de recitales invita a la reflexión y al cuestionamiento. Música por un Cambio busca que nos demos cuenta de la realidad que existe en el mundo y que hagamos algo al respecto. Mediante la música de compositoras y compositores mexicanos y afrodescendientes, así como conocer la opinión y trayectoria de cada uno de los involucrados, Música por un Cambio busca sembrar una semilla de lucha, de conciencia, de amor y de humildad en todos nosotros. No hay que dejar que sea solo un ideal. Hagamos acciones. En esta serie existen dos asociaciones involucradas, Racismo MX y Castle of Our Skins. Nosotros podemos apoyarlas a que continúen su ardua labor. Para ello, podemos realizar donaciones mediante PayPal. Todos necesitamos un cambio. El mundo necesita que cambiemos. ¿Qué nos hace falta para hacerlo? Que la música sea el cambio que el mundo necesita. Toda pieza de música, y en general toda pieza de arte que en algún momento fue un estreno, previo se escucha en este caso de la música, las composiciones son unas obras que solamente los compositores tienen una noción concreta de esta obra. El día de hoy hablaremos de esta nueva ópera mexicana escrita bajo la pluma de nuestro invitado, el compositor mexicano Eduardo Caballero. Por ello, nos adentraremos no solo al proceso de realización de la ópera, sino también haremos que su trasfondo y su contenido se vuelvan parte de nosotros. Daremos pie a romper una de las más grandes barreras que se han puesto en el arte, la falta de entendimiento del mensaje que el artista quiere expresar. No debemos de esperar a que pasen años para que una obra sea apreciada y comprendida. Tampoco debemos de cerrarnos a aceptar solamente los mensajes que previamente ya han sido comprendidos. El arte es tan cambiante como el mismo ser humano. Por lo tanto, el día de hoy, en Música por un Cambio, iremos un paso adelante. Nos adentraremos en la ópera Los de Repentes y con ello comenzaremos el proceso de entendimiento y apreciación de la obra mexicana actual. Entonces, aquí tenemos como invitado con nosotros, ya previamente había venido a hablarnos un poquito de él y de su obra, a el maestro Eduardo Caballero. Hola Eduardo, ¿cómo te encuentras? Pues muy bien, muchas gracias Armando por la invitación para hablar sobre este tema de esta ópera. No, gracias a ti. Y de verdad, la gente que nos esté viendo y escuchando y yo de verdad estoy muy emocionado porque es muy raro escuchar que haya ópera mexicana, ¿no? También este concepto quizás es muy poco familiar para mucha gente. Me incluyo en su momento, pues previamente a ponerme a estudiar e investigar todo esto, pues decía ópera mexicana, quizás pues no sé, Atzimba de Ricardo Castro y eso se tocó 3 veces nomás, una cosa así, ¿no? Entonces, qué bueno que estás aquí con nosotros, qué bueno que estás aquí con nosotros y qué bueno que vamos a hablar de esta ópera que estamos ya, raspando la fecha del estreno. Todavía no sabemos cuándo va a ser, pero ya estamos emocionados ya por su estreno, emocionados por todo este trabajo que llevas haciendo con Vincenzo Reale, el libretista. Y que bueno, los invito a todos a meterse a la página de Facebook de Los de Repentes. Ahí viene una plática que tuvo Eduardo con Vincenzo y es muy sumamente interesante. Pero bueno, estando aquí el día de hoy, me gustaría que empezáramos a hablar, Eduardo, sobre cuál ha sido tu contacto con la ópera previamente a Los de Repentes y incluyendo ya actualmente con esta ópera que escribiste. Mira, no sé la razón exacta del por qué siempre me ha interesado el hacer óperas. Te digo, comienzo con esto porque no soy un amante de la ópera tradicional, eso lo digo abiertamente. Eh, sí me gusta Wagner, sobre todo Parsifal, por una tradición con mi maestro de composición de escucharla
cerca de la Semana Santa, o más bien en las Semanas Santas, precisamente el Jueves Santo, aunque no soy cristiano. Entonces, tengo una afición por algunas óperas, por Fidelio también de Beethoven, por hacer Beethoven, es algo que me fascina, y además, no sé, también eso es una afición personal por esa ópera de Mozart, pero digamos, no soy un amante de la ópera tradicional. Pero ¿por qué razón me entusiasmaba el buscar componer una ópera? De hace muchos años pensaba y pensaba en un libreto, en una historia, y decía, ya encontré, y bueno, pues no, era dificilísimo, me encontraba muy lejos, ¿no? Hasta que el 2017 voy a un curso en Italia, con ahora es un amigo mío, Girolamo Deraco, y se abre la posibilidad, sí, ya entiendo ahora sí cómo hacer una ópera, porque el querer hacer una ópera dista mucho del poder hacer una ópera y, bueno, escribirla. Ahora todo el asunto es el montaje y este es otro tema, ¿no? Pero el cómo escribirla no entendía el lenguaje. ¿Por qué? Porque, sencillo, en Nuevo León, donde yo vivo, no hay una gran tradición de ópera de ningún tipo. Ni ópera tradicional. Hace años, hace unos 4 años hacia atrás, se venía poniendo una ópera al año, 2 óperas al año, óperas tradicionales, ni nada mexicano, y mucho menos de alguien de Nuevo León. Eso está, y sigue siendo todavía como muy distante, aunque pienso de romper un poco esa barrera, esperemos, ¿no? Pero entonces, ¿por qué razón yo me gusta la ópera contemporánea? Alguien me dice es que la ópera ya no existe en este momento. En este sentido, yo utilizo solamente ópera por decir drama escénico. Alguien habla de que ópera es la composición del bel canto o de algún estilo o alguna época, pero para mí, no para mí, para la mayoría de los compositores, ópera significa nada más drama escénico. Y punto. De cualquier forma que tú lo quieras crear, drama escénico. Hay algo esto es muy interesante y lo voy a retomar más adelante dentro de la entrevista. Yo creo que me leíste la mente en ese sentido sobre esto que dice mucha gente, que la ópera ya no existe. ¿Sí? Esta cuestión de la tradición con respecto a lo actual, ahorita lo vamos a retomar, pero en cuestión a la ópera, yo recuerdo que en la plática que tenías con Vincenzo, hablabas que para ti la creación de la ópera era crear un mundo fuera de este mundo. Digamos, sí, pues un mundo que tiene sus propios elementos, que no se pueden generar o que es muy difícil, o que es muy fantástico, ¿no? Y hay tres elementos que me interesaron mucho de esta ópera de los de repentes, que habla sobre la fugacidad. Esta historia de la fugacidad, eh, y de la importancia de dar respuestas, dejar conceptos abiertos a la interpretación, de la importancia de la duda y todas estas cuestiones que tú hablabas con Vincenzo. Me gustaría que nos explicaras un poquito más de esta historia y de esta trama de los de repentes, para que también pudiéramos entender estos conceptos que plasmas en tu obra. Sí, esa parte de que es como un mundo aparte, de cierta manera la música instrumental siempre lo es, pero por la abstracción de una música instrumental eh, se queda aquí. Vamos a escuchar una obra instrumental sin texto, porque el texto una canción nos puede remitir a algo en concreto, pero si no tiene un texto, simplemente es como si fuera algo fuera de este mundo. Yo recuerdo haber conversado con algunos encuentros entre varios artistas, poetas, escritores, artistas visuales, me decían, entiendo a todos menos a los compositores. Porque ¿de dónde hacen eso? ¿De dónde sacan esos sonidos? Esa organización musical simplemente no la entiendo, como sí entiendo en general a un escritor, a un poeta. Pero ¿qué sucede entonces con una ópera? Algo que me preguntaba a mí, que yo me preguntaba al ver alguna ópera en vivo, en video, es ¿por qué están cantando? ¿Por qué tienen que cantar? Porque su universo es el cantar en una ópera, o cantar algo narrativo.
Y alguien puede decir, que en general a muchos les sucede, decir, no me gusta escuchar un texto narrativo, no poético, o no tan poético, que sea cantado. Hasta que lo personal entendí, que me ayudó para entender cómo hacer una ópera, que ese es su mundo, esa es su forma de comunicarse en ese mundo. En ese mundo en el que está la ópera, su forma de comunicarse es cantando. Entonces hay un contraste cuando hablan. Bueno, ¿para qué hablan si van a cantar? Si su forma de comunicarse es cantar. Pero hay ciertos elementos como el cantado hablado, eh, o un hablado entonado, donde no es hablado totalmente, no es un narrador, pero está en medio. Entonces, todos esos elementos me dieron como una ruta para decir, ok, ya sé cómo poder hacer una ópera. Y la forma de poder hacer una ópera es que crear un mundo aparte, donde la forma de comunicarse en ese mundo es de esa manera. Entonces tengo que encontrar mi forma de comunicar. Y los de repente es la segunda. Siento que me estoy acercando a lo que quiero. Todavía no puedo decir que ya he obtenido lo que quiero crear. Mi primera es Tenzin, una ópera mucho más modesta, que todavía no ha sido estrenada como está planeada, porque bueno, el mundo de la ópera es costoso. La producción de una ópera, aunque mis óperas son de cámara y son menos costosas que casi cualquiera, pero sí de todas maneras es algo costoso, a diferencia de un concierto normal, digamos. Entonces, el compositor vive también más que viva, aprende de la experiencia. Entonces, al momento de tener una buena ejecución de una pieza, se cierra ese ciclo de saber si la pieza funciona o no funciona. Entonces, ahora lo que me enfrento con los de repente es poder tener una ejecución y una producción de manera precisa para poder tener esa experiencia y decir, ok, casi ya lo voy logrando. Ahora sí, me voy dirigiendo a ese mundo que quiero crear y que se perciba de esa manera tan natural, en el cual tú entras. Hay una ópera en la cual me ayudó en este sentido, una ópera de Víctor Rasgado que se llama Conejo y el Coyote, y donde el compositor crea su lenguaje animal imaginario. Los animales no cantan un texto donde diga algo preciso, nada más están cantando como un lenguaje animal imaginario, porque ellos son animales, no van a cantar palabras, aunque no está mal en un relato de ficción que se le pueda poner, ¿no? Pero él decide de esa manera, y de todas maneras se entiende, bueno, hay un narrador, pero de todas maneras se entiende, y ahí me ayudó a entender más esa parte. Por otro lado, la ópera de Julio Estrada también me ayudó a entender esa parte, aunque mucho más abstracta. Entender es eso, que crear una ópera puede ser crear un mundo por completo nuevo. Ok. No sé si respondí a tu pregunta. Sí, 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 sí. De hecho, nos estamos adentrando ya mucho más en concreto, lo cual me da mucho gusto. Me gustaría que antes de continuar nos platicaras un poquito de cuál es la trama de esta ópera de los de repentes. O nos pudieras dar una introducción así un poquito del contexto de esta obra, porque digo, lo platicas muy bien en la entrevista que tienes con Vincenzo, que invito a la gente de nuevo que vayan al canal de Facebook, pero nada más para tener así como saber en qué mundo estamos ahorita hablando. Sí, bueno, antes de decirte un poco la trama, el concepto, la sinopsis de la trama, hay algo interesante que es el trabajo en conjunto, en colaboración entre un compositor y un libretista. Soy muy afortunado de haber conocido a Vincenzo. Estaba una vez en Lucca, en una ciudad en Italia, y estaba en una cena, en fin, es una historia un poco larga, pero estaba ahí y me llega Vincenzo porque era familiar, etc. Es una historia larga.
llega hablando en español y me dice, oye, me dijeron que estás interesado en hacer una ópera sobre algunos escritos de México, y yo soy fanático de la literatura mexicana, y de hecho mi tesis es sobre literatura mexicana, así que yo hago tu libreto. Es decir, como que de repente fue así tan importante que uno no se los puede esperar. No se puede esperar de que algo que has estado buscando por mucho tiempo, vas a tomarte un café, vas a ir a hacer una cena y de repente ya tienes. Dice, yo hago libreto, cuenta conmigo, ese tema me fascina. Dije, ok, vamos a trabajarlo tranquilamente. Estoy en otro proyecto, termino este y ahora sí. Entonces, Vincenzo hace un trabajo muy, muy preciso de ciertos temas que yo traía en mente, y él, esos temas también más o menos, él los traía en mente, entonces hubo una buena sinergia. Y bueno, te platico un poco de... en este caso sí hay más personajes a comparación de mi ópera anterior. Mi ópera anterior solo era un cantante. Aquí son 5 cantantes, 5 personajes, y con Vincenzo hablaba del trabajo del tiempo y diferentes momentos, diferentes tiempos en uno solo, en nuestra contemporaneidad, como si nos pudiéramos juntar con mi yo del pasado. Entonces, hay un personaje de que es Lázaro del presente y también Lázaro del pasado. Alicia del presente, Alicia del pasado, y una persona que no está está en un solo momento, porque todo se desarrolla en un solo momento donde todos convergen. Lázaro del presente y Lázaro del pasado están convergiendo en un mismo tiempo. Así también Alicia y un personaje que no tiene esa dualidad de tiempo, sino está nada más en el momento en que coinciden todos. Y ese se llama Xenia. Yo te voy a leer más bien el concepto. Los de repente es la historia de Lázaro, quien recorre la ciudad de su memoria. En el infierno del pasado va buscando una respuesta a su dolor, busca la redención, como Dante en la Divina Comedia. Le condenaron los de repentes, los actos impulsivos, la imprevisibilidad de la vida. Cuando algo termina realmente, o hay algo dentro de nosotros que de repente muere, y ese algo podría resucitar. Entonces es un poco, los conceptos y las sinopsis casi nunca te dicen de qué se trata exactamente, sino nada más te van guiando para que al momento de escucharla, de verla, ahora sí, te motivan pues a conocerla. Pero bueno, el punto central es Lázaro. Esa es la parte central donde gira todo, y la relación que tiene con Alicia y con Xenia. Y también entendía mi parte muy clara del surrealismo, aunque en música eso es mucho más complejo, que como en el arte visual o incluso en el cine, o en la poesía todavía puede ser algo más, no digo fácil, sino palpable, y en la música ser algo surreal es por nivel de abstracción, pero ahí en el texto sí tiene un punto interesante. Eh, Ahora, el asunto con la plática que tuve con Vincenzo, que te lo puedo decir aquí en vivo, en otro momento, si lo deseas, podemos hacer una plática con él. Ah, sí, con Él por todo las gusto, ¿eh? mañanas estaría, es factible, ya que en Italia en la mañana es la tarde, Ujú. entonces se podría a lo mejor en algún momento. El asunto es, él escribe la historia, la tiene muy a la mano, y se hace un diálogo. Ese diálogo que tú viste es exactamente así el diálogo, o ese diálogo que está ahí en la página de Facebook de repente. Es así ese diálogo como lo teníamos desde el inicio. Era un diálogo así de fluido. ¿Has escuchado has escuchado tal compositor, tal película, las películas de Buñuel? Y dice, sí, yo conozco todo Buñuel. Entonces era así que, ok, estamos exactamente en el mismo canal. Cuando veo el texto, de cierta manera me sorprendió, porque es un texto nuevo, ¿verdad? Y al adaptarlo, bueno, ese fue otro tema.
hay varios elementos de esto, de esta como sinopsis que nos hablas y del texto como tal, del contexto de la ópera, que me gustaría que me explicaras cómo es que tomas estos elementos para crear la música. Porque en la plática que tenían tú y Vincenzo, hablaban sobre esta plasticidad del tiempo, ¿no? Esto de que este mismo personaje del presente, de otra parte, no me acuerdo si era el pasado, ¿verdad? Sí, del presente y el pasado, y toda esta plasticidad del tiempo y la oposición entre la muerte espiritual y la muerte física, este concepto de que Lázaro moría cuando se acababa el amor y no físicamente, más aparte el contexto de la mezcla de los textos católicos con respecto a Lázaro, el nombre tan pesado, que lleva esta historia, digamos, esta carga religiosa atrás, este nombre tan pesado que lleva todo esto, más aparte el contexto, recuerdo que ustedes hablaban sobre el Mitlán, ¿no? El uso del contexto del Día de Muertos para generar todo este ambiente de ubicarlo en el entorno mexicano. Todos estos elementos, ¿cómo es que tú los tomas para crear la música? O cómo los interpretas para crear la música de los de repentes. Pues hay ciertas estrategias que están en la partitura, algunas están siendo puestas a prueba, porque, repito un poco lo que te decía antes, realmente nosotros los compositores trabajamos con, aunque ya sabemos hasta dónde va a funcionar, siempre necesitamos la experiencia del concierto. Y en esos términos de una ópera es mucho más compleja. Para yo hacer algo instrumental, ya con una experiencia previa de varias obras, puedo decir esto va a funcionar. Hasta qué punto, a lo mejor me puedo adentrar en terrenos poco explorados por mí y entonces otra vez entra un grado de incertidumbre si funcionará. Creo que el grado de incertidumbre siempre está en la creación, sobre todo cuando se hace una composición sin un modelo a seguir. En el caso de las estrategias que se hicieron para los de repentes, para hacer esa plasticidad, como le llamas, que es bastante interesante, hay varios recursos, entre ellos está la electroacústica. Por ejemplo, algo que se nos ocurrió, que voy a buscar de aquí en el libreto, hay un punto que todavía queda pues, la forma de resolver, porque Alicia en dos velocidades, lentamente y rápidamente, dice Lázaro, Lázaro. Ok, ¿cómo hacer eso en vivo? Con un solo personaje, que es Alicia del presente, que hace eso. Bueno, puede ser una persona en vivo que haga la versión lenta y otra que haga la versión rap. Y la rápida está grabada por ella misma, no por tiene que ser exactamente la cantante que vaya a ejecutar. Eso es una forma, pero que el escucha entienda exactamente que es rápido y lento, no que se entienda como un efecto de eco, como un efecto que no quede claro, sino que dos velocidades. Lo mejor sería dos cantantes, donde uno lo canta, incluso el movimiento lento y el movimiento rápido. Hay por ahí una idea que todavía queda pendiente, porque hice una lista de ideas larguísima. Entre ellas, bueno, si quieres te puedo compartir la imagen que estoy viendo, que es esta parte. A dos velocidades, lentamente y rápidamente, Lázaro en off, Lázaro, Lázaro. Entonces, esta parte es algo muy importante para cómo intentar hacer eso, cómo resolver esa parte de estirar el tiempo. Como te decía, tengo una lista muy larga de opciones en toda la pieza para que se perciba más el trabajo de a tiempo, de una forma u otra, en el pasado, en el futuro, en el pasado, en el presente. En fin, hay muchas series de cosas que
se pondrán a prueba el día del estreno, que estoy buscando, porque sea este año. Y bueno, aquí puede decir, pero estamos en enero. El asunto con el proyecto de una ópera es que es enorme Ujú, el trabajo que se tiene que desarrollar y mucha gente. Que vamos a entrar todos en colaboración y no como un director que le encarga a alguien que le diga, oye, te encargo que hagas esto. ujú. No, sino tú eres el libre de hacer lo que tú quieras en tu rama. Tú eres el director de escena, tú eres el que se encarga de la escenografía, tú tienes absoluta libertad para irte por el camino que tú quieras. Claro, si yo decido trabajar con alguien es porque ya conozco su trabajo. Si yo ya he invitado a alguien que hace la escenografía, es porque cuando veo su escenografía pienso en mi ópera. Y bueno, tiene relación con México en todo momento, con el Día de Muertos y la Catrina. Esto no es que se tenga que utilizar, nada más también es para Vincenzo, es un punto de referencia, casi como cualquier persona o artista que conoce la cultura de México, se enamora de muchísimas cosas, entre ellos el Día de Muertos, que es así como que es una celebración, etcétera. Se vuelve algo bastante exótico para algunos y algo muy seductor también para hablar sobre el tema. Entonces, bueno, es un poco, como te decía, de libreto. Hay una parte que espero haber resuelto de una manera interesante, que es esta parte, donde se encuentran todos. Y esto, como lo leo, él me lo dijo así, tú hazlo como tú quieras. Todos están al mismo tiempo. Entonces, ¿quién comienza? El que está más arriba. Primero Alicia, después Xenia, después Lázaro del pasado, después Lázaro del presente, Alicia del pasado, Alicia del presente, y cada uno es como un pequeño monólogo donde no tiene relación con los otros. Alicia del presente está hablando de sí, eh, su propio monólogo, su propia idea, y esta idea ahora Alicia del pasado también dice el suyo, Lázaro del presente dice el suyo, Xenia dice así, pero en tiempo están en la pausa que hace Alicia ese día. Xenia dice, ¿qué haces aquí? Y después Lázaro, necesito vida. Lázaro del pasado fue, el presente, etcétera. Cada quien va dirigiéndose hacia diferentes lugares, pero todos convergen. Todos tienen como su idea, pero es como si nadie se escuchara a nadie. Algo así es como el punto. Una especie de hasta contrapunto, o sea, lo que me puedo imaginar, como si fuera cada una de las voces, o sea, haz de cuenta que me lo imaginé en partitura casi como un coral, ¿no? Es de que, quién sabe qué, que esto y que el otro, y así, y van complementando estas voces, cada quien en su línea melódica. Qué increíble, qué increíble. De verdad, es algo muy interesante todo esto, estos elementos que tomas y cómo los tienes que pensar para crear la parte musical, porque sí tienes razón, la parte musical tiende a ser una abstracción absoluta comparado con el resto de los elementos. Y me gustaría que aprovecháramos para tocar algo muy interesante que es el uso de los elementos tradicionales que se encuentran en el contexto digamos, de los dramas escénicos, para no llamarles óperas, o llamarles óperas, eso es una ópera, ¿no? Entonces, los elementos tradicionales y todos estos elementos no tradicionales que se están incorporando en los de repentes. Hablabas del uso de electrónicos, hablabas de todo este pensamiento que tienes que tú hacer y si la gente tiene oportunidad también de checar en el Facebook, hay varios puntos de la partitura, nos comparten ustedes ahí en la partitura y en esa partitura vienen, ándale, los minutos de silencio, los espacios amplios del silencio que 3 minutos de silencio y oscuridad absoluta, en este caso es 1 minuto 33 segundos, todas estas cuestiones, más aparte también, recuerdo que en una partitura venía, que se escuchara esta como gitanjáfora que hacen los cantantes de shh, 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 todo esto.
estos elementos, todos estos elementos fuera de lo tradicional, ¿cómo es esta mezcla? ¿Cómo ha sido para ti la incorporación de elementos tradicionales como el uso de instrumentos y voces con el uso de estos elementos fuera de lo tradicional? Bueno, el fuera de lo tradicional eh, bueno, nos lleva a otro tema que no voy a alargarme mucho, es decir, ¿qué es tradicional? ¿Desde cuándo deja de ser, más bien, desde cuándo ya es tradicional? En general, en música se piensa que algo tradicional más o menos de principios del siglo XX hacia atrás. Ajá, sí. Pero realmente yo diría que es de los 80, de los 90 hacia atrás, de lo que se hizo en la música clásica, o sea, clásica, dicha música académica, música de una forma u otra, hacia atrás, yo creo que desde 1980 ya, eso ya es nuestra tradición. Es Okay. decir, compositores como Pierre Boulez ya son, yo diría que son compositores tradicionales. Sí, claro. Pero bueno, pero entiendo el punto. Ahora, el hecho de hacer silencio y oscuridad absoluta por 3 minutos es para acostumbrar, bueno, la gente, yo imaginaba esta parte, la gente va a entrar al teatro, se va a encontrar como que, bueno, pues está todo iluminado, aunque tengo pensado a lo mejor hacer un tipo de sonoridades mientras la gente entra al teatro. Poner ya acondicionarlos. Para eso son los 3 minutos. Y quizás se vaya a alargar, más bien va a ser, vamos a ver hasta qué punto es necesario para que la gente se acostumbre a una oscuridad absoluta y absoluto de silencio. Bueno, el silencio sabemos que siempre hay un poco de ruido en el público, que es normal. Y hasta que se acostumbre y lo que sucede, bueno, sucede tanto con la vista como con el oído, que nuestra atención, cualquier sonido que aparezca, va a ser relevante. Y comienza esta parte de que solo son inhalaciones y exhalaciones de Lázaro del presente y Lázaro del pasado. Esta ya la tengo desde hace mucho tiempo y que está anexada también a esta ópera. Solamente están como en un sueño ambos. Y de hecho que esta parte puede funcionar aparte, como los sueños de Lázaro. Se puede interpretar aparte. Entonces ellos están como dormidos ambos, en el momento se van a separar, y solo están inhalaciones y exhalaciones. Y tengo una hoja de anexo donde yo les pido más o menos improvisar de cierta manera. No solo es inhala y exhala, sino muchos tipos de pequeñas variables de inhalación, como por decir, como nervioso, exhalación rápida, o inhalación rápida, pero deteniéndola, y luego exhalación nerviosa, etcétera. Les doy muchos ejemplos de inhalar y exhalar de diferentes formas, largos, lentos, y que al final ellos improvisen con esas ideas. Aquí están otro lapso de tiempo porque ellos están solos, todavía no hay instrumentos. Y entran los instrumentos, pero los instrumentos ¿qué representan? Todos los sonidos representan el mundo de ellos dos. Porque yo para mí tenía que encontrar algo que le diera sentido a lo musical. No solo es poner un sonido por un sonido, sino es esos sonidos que representan los sonidos del sueño de Lázaro. Una suerte programática, ¿no? En este caso. Ah, mira, sí. No son los sonidos que lo están escuchando, son como son los sonidos que ellos están escuchando. Eso es una realidad, pero están dentro de un ambiente, como el típico sonido que es estar en un sueño, pero es un sueño de ellos, no un cliché, sin utilizar clichés. Entonces, ellos continúan, poco a poco comienzan a ingresar algunos instrumentos, el armónico en piano, un instrumento increíble que es el waterphone, algunos multifónicos, el sax, barítono, sonidos muy de armónicos, sonidos de aire, prácticamente el tailpiece, y armónicos muy ligeros. Van incrementándose, porque se va incrementando la tensión en Lázaro y del presente y Lázaro del pasado, va incrementándose la tensión, etcétera. Esto avanza lentamente, que la idea es que creo que dura como unos 7 minutos toda esta idea
hasta que llegan a despertarse. Y ahí es donde se separa a Lázaro del presente, Lázaro del pasado. Todo esto sigue, sigue, sigue. Hay más sonoridades de los instrumentos, continúa, continúa, continúa. Y aunque me estoy poniendo muy, muy metódico, ¿eh? No, no, Perdón. no, 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 está perfecto porque todo esto, fíjate que yo me pongo a pensar, cada cuando uno tiene la oportunidad de conocer una ópera a tal grado de estar viendo estos enlaces dentro de la partitura. O sea, esto es histórico, ¿eh? O sea, la gente que esté viendo esto de verdad, sí está, como dije al inicio, sí estamos dando un paso adicional a apreciar la música y no esperarnos años a que alguien vaya a asumir que hay una relación entre Lázaro del presente y el pasado y que se vaya a asumir. No, 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 aquí no lo estás diciendo tú y no lo estás enseñando. Entonces, no, no, tú ponte lo más técnico que se pueda, ¿eh? Sin problema. Fíjate que al decidir hacer la página de los de repente ópera, lo hice por diferentes situaciones. Una es la poca información que hay y que parecía desde un punto intencional, aunque no lo creo, pero pareciera, o más bien no tengo una respuesta a eso. Pero hay muy poca información, así como ya hace mucho tiempo quiero hacer ópera. Entonces, ¿cómo hacer que alguien, cómo le puedo ayudar a alguien? Dice, yo quiero hacer ópera, ok. Y ahora ok, ya más o menos hacer ópera, ya tengo una ópera, ¿y cómo la programo? Bueno, ese es todo un asunto. No hay una confianza en ello. En Monterrey se han presentado, creo que 2 óperas de compositores del Estado, nada más 2 en toda su historia. Se han hecho óperas de gente de Nuevo León, sí, fuera, porque una ópera de Nuevo León afuera, etcétera. Entonces, la página tiene esa intención. Ahora, aquí donde te decía este punto, donde se separan los dos, tienes a 2 personajes que casi no se ven, que están con inhalaciones y exhalaciones y cada vez más tenso, cada vez más. Aquí se separa. Uno de ellos va en diminuendo, ya tienes como su exaltación en el sueño y simplemente se relaja y se queda dormido tranquilamente, que es Lázaro del presente. Y Lázaro del pasado, no. Él sí se queda con se despierta de manera sorpresiva y aquí se separa y uno se queda dormido y el otro está despierto. Entonces, continúo con la misma idea. Todo esta es la tensión de Lázaro. Recuerdo haber visto una película hace mucho tiempo que trataba de un chelista que tenía problemas mentales y que tuvo que dejar de ser, iba a ser un gran chelista en Estados Unidos y tuvo que dejar. Pero bueno, más allá de la película, me acuerdo que siempre que le daba una sensación muy fuerte mental, había una música que le ponían. Claro, esto era un soundtrack, era el que diseñó la música, pero me quedé, qué interesante es que se representa la tensión con sonidos, una tensión mental. Entonces, haciendo Conexiones. Ujú. así conexiones, me di cuenta, ok, entonces de eso se trata. Lázaro que se quedó, que despertó, ahora él va a empezar a, a preguntarse alguna serie de cosas y todo lo que está ahí es lo que él está haciendo, es como un reflejo, no es un acompañamiento, es un reflejo de la emoción. Esto que se está sonando en el violín, en el cello, en los demás instrumentos, es como un tipo de latido de corazón, poco arrítmico. Eh, Todo esto es la tensión del Lázaro del pasado que despierta y se hace preguntas. ¿Me oyes? A alguien le dice, ¿dónde estás? Etcétera. Se hace muchas, muchas preguntas y así avanza poco a poco, pero todo esto es la obertura. Digamos, todavía no comienza la parte escénica, todo es la obertura, después viene ya el prólogo y de ahora sí es comienza, digo, la ópera comienza desde la obertura, pero la parte escénica, todo esto es como todavía una gran introducción, que esta pieza, esta parte puede funcionar separada. De hecho, la tengo de esa manera. La tengo como una ópera que también puede funcionar aparte.
de los de repente. Es muy interesante esto que mencionabas, porque lo que me estoy dando cuenta es que, como tú dijiste ahorita, la música no está acompañando al texto, sino que la música está haciendo como una especie de simbiosis con el texto, o sea, se vuelve parte de la narrativa. Sí, porque lo que nos estás mostrando en pantalla y lo que nos estás diciendo es que en este caso todos estos elementos que tú estás poniendo en la música y esta interpretación que le estás dando de cómo los dos Lázaros interactúan y todo esto que nos hablas no es un acompañamiento. O sea, no es como que esté sonando algo y aquí arriba esté pasando otra cosa. No, 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 no. Es una simbiosis muy fuerte que se está generando. Es muy interesante. Muy, muy interesante esto que nos estás mostrando. De verdad que sí, ¿eh? Este. Porque siento que le da digamos, toque, como decía, un poco hasta programático, de que la música tiene un porqué, de que nosotros vamos a relacionar este sonido con esta situación y cada vez que aparezca ese sonido va a ser esta situación y todo eso, estos elementos. Es increíble, ¿eh? Perdón, lo tenía que comentar, pero... No, sí, de hecho es genial porque me encanta dialogar y platicar sobre estos temas, aunque está hablando ahora de esta ópera, pero hablar de esos temas siempre hay nuevas conexiones y un punto es eso que tú acabas de decir, es una simbiosis, no es un acompañamiento. Quizá en otro momento se podía percibir en la ópera un acompañamiento, pero fue mi forma de resolver qué sonidos ponerle. Porque la pieza no tiene arias, no tiene duetos, no tiene recitativos, como una ópera, digamos, principalmente del siglo XIX, principio del siglo XX. No tengo ese tipo de estructura, porque de acuerdo con Wagner, ese tipo de estructura rompe con el drama. Por eso Wagner rehúsa, aunque hasta cierto punto sí utiliza un aria, estructuras más o menos el estilo de aria, pero en un solo drama continuo. Eh, entonces, lo que tú dices de simbiosis, bueno, okay, si no voy a utilizar una aria, donde es un poema que está relacionado con la ópera, donde normalmente hay un acompañamiento en la orquesta para la cantante, pero notoriamente es un acompañamiento para un área, una bella área. Okay, no voy a hacer eso entonces. ¿Qué voy a hacer? Los sonidos que van a estar acompañando a las voces, ¿qué es? Como por ejemplo este pequeñito detalle. Lo anticipa, anticipa el violonchelo a la voz en una dinámica menor. Primero lo dice el cello, después lo dice la voz, después lo dice el cello, después lo dice la voz. Es un pequeñito detalle, es todo esto, la simbiosis que hay entre texto y entre eh, que hay entre texto y que hay entre la música y todo lo que está sonando. Todo lo que está sonando es una relación completa de música y texto, pero tú dices la palabra perfecta, simbiosis. Oye, hay algo que me llama mucho la atención. Y es todos esos, retomando un poquito estos elementos, como decías, la tradición, ya venimos agarrando estos elementos y lo tomamos así estrictamente a la palabra, pero refiriéndonos a la tradición operística, digamos más atrás, ¿no? A esta tradición operística que mencionabas, Wagner, Beethoven, todo esto, ¿no? De las arias y todo esto. Retomando esto un poquito, eh, el otro día estaba leyendo un artículo que hablaban sobre si la ópera, el artículo pues sumamente, digamos, hasta cierto punto amarillista, porque el título era La ópera ya ha muerto. Entonces hablaban un poquito así de que catalogaban la ópera en 3 puntos. Las óperas clásicas, las óperas, todo eso de Monteverdi, Mozart, Beethoven, todas estas óperas, esta calidad de óperas, las óperas esa es la primera categoría, ¿no? Las que más se tocaban en el mundo. Luego las óperas que eran las que se rescataban, estas óperas olvidadas que después se rescataban y se empezaban a producir. Y en una tercera categoría ponían las óperas vanguardistas, les llamaban ellos, las óperas vanguardistas. Y en el artículo que yo leía, venía parte del texto decía que a veces las óperas vanguardistas eh,
exigen una atención y una preparación previa del público para poder estar expuestos a todos estos elementos y que ellos decían que a pesar de ser amantes de la música, que la gente tenía que estar como preparada y con mucha atención y no, o sea, todas estas cosas. La verdad, son cosas que yo no estoy de acuerdo, pero quisiera saber tú como creador de esta ópera, eh, ¿qué opinas de este concepto de que hablan sobre estas tres categorías? Que se habla, pues, de estas tres categorías de ópera, entre comillas. Bueno, normalmente un artículo eh, es como un reflejo de lo que de lo que él escribe, de lo que ve y de lo que conoce y de una observación. Eso no quiere decir que sea una realidad, es una realidad para él. Y él puede hacer catalogar de tres formas, pero para él tiene sentido, no necesariamente para todos los demás. Que el arte vaya a morir, yo creo que el arte ha existido desde el primer ser humano y va hasta el último ser humano, donde haya mínimo dos, porque siempre se necesita alguien que lo quiera decir y alguien que lo quiera escuchar. Es la expresión. Eh, a cierto punto podría estar de acuerdo con su punto de vista, pero nada más, es decir, encerrándome en su visión. Fuera de su visión, me parece que no tiene sentido. Ahora, esto que se dice, se ha dicho y se ha dicho, yo creo que siempre se ha dicho que el arte contemporáneo necesita mucha preparación. Lo mismo se decía en la época de Beethoven. Beethoven está haciendo cosas que la gente no está acostumbrada a escuchar, perdón. Entonces necesita una preparación adicional, porque Beethoven no está haciendo lo que hizo Mozart. Y sucede lo mismo, Wagner no está haciendo lo que hizo Beethoven, Debussy no está haciendo lo que hizo Wagner, y haciéndolo así siempre ha sido y siempre será. Entonces, que alguien hace un artículo diciendo que le exige mucho las óperas vanguardistas, aunque el término vanguardista ya es demasiado obsoleto, pero hablamos en sus términos, es decir, que es el arte vanguardista, ópera vanguardista exige algo diferente que no exigía lo anterior. Lo anterior le exigía algo diferente a su generación anterior. Es una naturalidad. Ahora hay diferentes tipos de intereses. Hay alguien que le gusta la ópera y tiene como una prioridad hacia cierto estilo de ópera y va a pensar de esta manera. No lo veo negativo, siento que incluso es positivo para poder entablar un diálogo y poder hacer opiniones diversas. Creo que donde puede ser negativo es cuando hay donde se puede cerrar la posibilidad. Es decir, eh, conozco a varios amantes de la música, de la ópera en Nuevo León, y no desconocen totalmente lo que sucedió en la ópera de la segunda mitad del siglo XX y en la actual, pero sucede que si al entablar un diálogo es digo que no, la ópera se murió ya, ¿ok? Asunto arreglado, no más plática. Ya no tiene más sentido. La ópera se murió, ¿ok? Ok, ok, perfecto. Pero tú qué piensas, la ópera ha muerto y ahí entablamos un diálogo donde las dos partes, o tres, o cuatro, o cinco partes, pueden enriquecer los diferentes puntos de opinión. Es ahí. Entonces me parece muy importante ese artículo. El asunto es de que necesitamos muchos más artículos, como un poco lo que está sucediendo ahora, que hablamos ahora de ese artículo, hablamos de lo que él expone, ahora necesitamos otro artículo que diga sí o no por tales razones, y que hasta este punto lo estamos haciendo en este momento. Yo sobre todo me hablaría de el arte nunca va a morir, siempre va a estar evolucionando. Y es bien interesante que en donde más se incentiva la evolución del arte es donde más hay arte. Eso es definitivo, donde se crea más arte. Es decir, también se ha insistido, de hecho es algo muy absurdo, se ha insistido en la separación artista-público. Se ha insistido en decir que han estado separados, nunca han estado separados. El artista siempre está creando para un público, siempre está haciendo una obra de arte para alguien que la vea, que la escuche, siempre lo está haciendo.
hay un divorcio porque no piensa el artista no piensa en el público, en quien lo va a ver. Tenemos 7 siglos pensando, haciendo arte de esa manera. No es algo nuevo, Bach no escribió para nadie el arte de la fuga y muchísimas otras obras más. Entonces, creo que es importante todas las partes que entren en diálogo. Y bueno, entrando en este diálogo, entrando en esta plática un poquito ya más crítica de todos estos elementos y estas opiniones, quisiera saber cuál es tu opinión de cómo es la ópera aquí en México. ¿Cuál es la relevancia que tiene la ópera aquí en México? Nos hablabas un poquito al inicio y has tocado en varias ocasiones que en Nuevo León, siendo pues, el ambiente donde tú te desenvuelves con en mayoría, la ópera quizás no es tan presente o no está presente como en algunas otras partes de México, pero en general, ¿cuál sería tu opinión de la relevancia que es la ópera en México? Y no solamente la ópera, esta, digamos, eh, la ópera que se toca siempre, sino la ópera mexicana, la ópera mexicana y la ópera mexicana actual. Bueno, antes, si quieres, puedo dejar de compartir. Ah, sí, claro, sí, 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 está ¿Sí? bien. Ok. Pues Vale. en este punto de la ópera en México, bueno, todos sabemos que la ópera llega a México, aunque hay un poco de historia antes del siglo XIX, pero es principalmente el siglo XIX, que la mayoría se perdió. Y hay muchos proyectos muy importantes para buscar todas esas óperas y orquestarlas, presentarlas. Es decir, hay algo en el siglo XIX que se hizo y que tuvo muchas cosas muy importantes, pero que desconocemos eh, por ese vacío de información que hay. En, en México, bueno, hay muchos ejemplos. A mí en lo personal me gusta mucho La Mulata de Córdoba. Es una de Moncayo, es una ópera modesta que no tiene grandes pretensiones ni orquestales ni dramáticas, pero me parece que es una ópera que funciona bastante bien. Y sí hay una generación de Víctor Rasgado, Juan Trigos, que hizo muchas óperas, que siguen haciendo óperas, un trabajo bastante importante. Ambos estudiaron en Italia, quizá también tienen una relación por eso. El Cervantino tenía una tradición de año con año presentar alguna ópera contemporánea. Eh, Hay algo, el asunto es producir y tener una confianza en ello. Le digo, como te decía, hay una relación entre creador e intérprete, entre ese diálogo que dice me gusta, no me gusta esta ópera. Bueno, eso genera vida, esto genera, hay de qué hablar, decir me gusta, no me gusta, voy a otra porque a lo mejor esta sí me va a gustar, o porque esta sí me gusta y la otra no, este creador, ¿qué me propone? Etcétera. Todos esos diálogos generan siempre mayor interacción y siempre va a ser positivo. Y creo que ahí está el problema en ese miedo. Es decir, sabemos que muchas óperas tradicionales fueron un fracaso total, absolutamente un fracaso, y la gente se enojaba con Verdi, la aventaba de todo, y el tipo que hizo el negocio, la ópera en muchos lugares es un negocio, el tipo que hizo el negocio salió debiendo demasiado dinero. Y después la ópera es importante de Verdi. Pero no me, no se quitaba la confianza en Verdi. Y aquí todos tenemos como mucho miedo. Es que si le apuesto a una ópera y si fracasa, pues fracasó y ya. O sea, se puede... es como una película, se produce una película, se obtuvo, no se obtuvo lo que se quería obtener, un buen resultado, pero esa producción ayuda a saber por qué no funcionó o por qué sí funcionó. Cada producción ayuda a eso. Creo que en México hay un temor, bueno, en muchas partes del mundo, en muchas partes no. Sí, se presenta ópera porque hay que presentarla. Se escucha música de compositores contemporáneos porque es lo normal. Es más normal, debería ser más normal escuchar la música de los contemporáneos que cualquiera de un compositor ya de siglos anteriores.
Entonces lo que es presentarla sin miedo, sin temor, decir, ok, pues no funcionó, estuvo mal, no estuvo mal, es como se edita un libro de tal autor, bueno, pues no se leyó, no lo compraron muchos, ok, después ese mismo libro le ayuda a ese compositor, a ese escritor, y ahora sí trabaja Y el que otro, sigue y el que sigue, y el ¿no? que sigue. No, no esperaríamos que García Márquez desde el primer libro ya, Ya 100 años de genial, ¿no? soledad, ya, pum, ya. No, bueno, eso no fue no, Sí, no, sí de no, no, los no, sí, primeros, sí, sí, no, claro. pero bueno, yo creo que el problema en México ha sido así, ese temor de equivocarse en el arte. Nos vamos a equivocar y vamos a seguir equivocando, pero vamos a generar experiencia en eso. Y aparte es un proceso de aprendizaje, ¿no? Como tú lo mencionas, y es un proceso para que se dé difusión a hablarlo y a crearlo. O sea, si se está creando ópera y se está fracasando en crear ópera, pero se sigue creando ópera, eventualmente va a haber la ópera que diga, ah, esta es buena, y todas las demás ya se jalan otra vez a decir, bueno, pues vamos a volverlas a interpretar, ¿no? Que, o sea, tener es lo que yo, en parte de como idea de esta difusión que estoy, tratando de hacer y que estamos haciendo con la participación de mucha gente, incluyéndote a ti, es eso, o sea, que se hable, que se cuestione, que diga, esta obra me gusta, esta no, pero se hicieron las dos el mismo año, qué interesante, hay música que me gusta, que se está haciendo actualmente. Y entonces con la ópera, tienes razón, con la ópera tiene un grado de dificultad un poco mayor por la cantidad de elementos que se tienen. Si la cantidad de elementos que involucra y la cantidad de compromisos que involucra, todo el compromiso monetario que es un mundo, ¿no? Toda, pero sí, o sea, la realidad es esa, como tú mencionas, la realidad es esa. El chiste es hacerla y si no sale como se esperaba, pues la que sigue y la que sigue, porque así también muchos compositores y muchos artistas se van a estar acercando más a ver, a hacer, a crear, a equivocarse y a triunfar en su momento, ¿no? Entonces, muy bueno esto que nos mencionas, ¿eh? De verdad que sí. Este, y me gustaría preguntarte, ¿quisieras agregar algo más referente a lo que estamos platicando o referente a lo de la ópera de los de repentes que te gustaría que compartirnos? Si no, ya para concluir la plática del día de hoy, ¿cómo ves? No, pues nada, eh, pues todo aquel que nos ve, de cierta manera incentivar al arte nuevo, aunque también es un problema de concepto eso que acabo de decir, pero en términos generales nos podría ayudar, de decir, buscar el arte nuevo porque es la forma en que, lo quiero decir de una manera, pero vamos a ver, es como que es la forma más viva de nuestro momento. Al leer historia del arte, te das cuenta de los personajes, de los artistas que en su momento el poder adquirieron esas obras es porque vivían su momento en plenitud. Mm, Hicieron todo ese trabajo innovador con una muy buena técnica porque conocían muy bien su presente. También conocían su pasado, eso es definitivo. O sea, de hecho, eso ya está sobreentendido que conocer el pasado ya debe ser, es importante. Pero pareciera ser como que conoces primero tu pasado y quién sabe si tu presente no pasa nada. No, eso es, si conoces más tu pasado y no tu presente en el arte, hay una, Un hay un desbalance, ¿no? desbalance. Ujú. En muchos casos, siento que conocen mucho más su presente que el pasado, y creo que no podría ser tan desbalanceado como conocer más el pasado y conocer menos el presente. Entonces, vaya, invitar, a incentivar a todo el arte nuevo, y con eso me refiero también al arte más local, el arte del escritor que presenta un libro cerca de donde vives, una exposición, entrar más en el diálogo. Pero el primer diálogo que uno puede encontrarse es, me gusta, no me gusta. ¿Ok? Y después, ¿por qué no te gusta? Y ahí se pone interesante. Yo no espero que a mi música le guste a la gente. Espero que les pase algo, que suceda algo, que digan, no me gusta, la aborrezco. Ok, ¿por qué la aborreces? Es que me hartó.
Ah, bueno, aquí está algo interesante. O a mí me gustó por esto y esto y esto. O me conmovió. Ah, ok. Pero me gustó o no me gustó, casi no dicen nada, ¿no? O las miradas a veces dicen que son geniales. Así que, no, de plano, no, no, no. Ok, eso está genial. Esas miradas son geniales. Entonces, vaya, incentivar al arte vivo, porque de esa manera nos comunicamos y, y de punto de vista que sea un poco más, eh, puede ser, así evolucionamos, hecho como un poco más rápido. Sin duda alguna, ¿eh? Sin duda alguna, y yo espero que la gente escuche lo que nos dices y de verdad lo asimile. Yo de verdad quedo muy contento con la plática que tuvimos. Es muy interesante todas las cosas que hablamos sobre los de repentes. Me da gusto que, retomando lo que dijiste al inicio, haya la posibilidad en algún futuro de seguir tomando este tema, hablar con Vincenzo para profundizar más, para que la gente se embeba más y que yo, porque yo, mira, una de mis filosofías de vida es, si lo conozco, mientras más los conozco, más me gusta. Entonces, ahorita a este punto no hemos escuchado la ópera, no hemos visto la puesta en escena, estamos próximos a verla, pero ya hay un interés, ¿sí? Yo estoy seguro que mucha gente que nos está viendo y personalmente ya hay un interés, ya ansío ver este producto terminado, ¿sí? Y ese es el paso extra que yo mencionaba al inicio. Ese es el paso extra que tenemos que dar y que estamos dando, de no esperarnos 60 años a que se rescate la obra del maestro Eduardo Caballero, la ópera Los de Repentes, y que más o menos ahí se tome una idea y... No estamos esperando. Estamos haciéndolo ahorita, incluso previo a su estreno, lo cual es algo increíble. Entonces, muchísimas gracias, Eduardo. Muchísimas gracias de verdad, de todo corazón. Gracias al público que nos está viendo. Los invito a que sigan al maestro Eduardo Caballero en su página de Facebook, en su página de Los de Repentes. Ahí viene la entrevista con Vincenzo. Véanla, es un tema súper interesante. Y también los invito a que nos sigan viendo aquí en esta serie Recitales Música por un Cambio, llena pues de cosas para hacer un cambio en esta música. Eduardo, muchísimas gracias de verdad por estar aquí con nosotros. No, al contrario a ti, Armando, y bueno, no tenemos fecha, pero en los próximos meses sabremos, en febrero sabemos si hay algo que se pueda concretar. Iremos, mira, pie de la letra, estaremos ahí pendientes al pie del cañón para cualquier cosa y te agradezco mucho de nuevo por una segunda intervención en esta serie Recitales. Muchísimas gracias de verdad. No, al contrario, muchas gracias a ti. Hasta luego. Hasta luego.